La vida del Buda. La historia de la vida del Buda es una de las más bellas que jamás se han referido, pero ahora solo puedo dar un muy ligero bosquejo de ella. El Buda fue el príncipe Siddhartha Gautama de Kapilavastu, ciudad situada a unas 100 millas del nordeste de Benares, en la India, a 40 millas de los picos inferiores de las montañas de los Himalayas. Era hijo de Suddhodana, el rey de los Sakyas, siendo su esposa la reina Maya. Nació en el año 623, antes de la época común, y su nacimiento está rodeado de encantadoras leyendas, del mismo modo que lo están los nacimientos de todos los demás grandes instructores. Se cuenta que tuvieron lugar grandes prodigios, como, por ejemplo, que apareció una magnífica estrella en el mismo modo que más tarde se dijo con respecto al nacimiento de Cristo. Su padre, el rey, como era natural en un monarca hindú, había mandado hacer el horóscopo del niño inmediatamente después de su nacimiento, resultando de la predicción del mismo que su destino debía ser de un alcance muy notable y trascendental. Fue predicho que tenía ante sí una gran elección que hacer y que podía sobrepujar a todos los hombres de su época, siguiendo una de las dos líneas que tenía a su elección. O podía convertirse en un rey de un poder temporal mucho más extenso que el de su padre, un señor de señores, o en emperador de toda la península india, tal como solo de vez en cuando ha sucedido en la historia. O podía abandonar por completo todos los privilegios anexos a su real estirpe y convertirse en un asceta, errante, consagrado a perpetua pobreza y castidad, pero que si elegía este último destino, sería además el más grande instructor místico que el mundo había conocido jamás, y que los millares de hombres que le seguirían en su camino serían muchísimo más numerosos que los súbditos de cualquier reino de la tierra. No debe causarnos sorpresa alguna que el rey Suddhodana se impusiese algo ante la idea de que su hijo primogénito pudiera llevar esta vida de mendigo y que desease que su real descendencia se perpetuara y engrandeciera. Así pues, se esforzó desde un principio en dirigir la elección del príncipe hacia las líneas temporales, con predilección a las espirituales, y puesto que conocía que la aceptación de la vida espiritual sería muy probablemente determinada por la vista de las penas y sufrimientos humanos, así como por el deseo de remediarlos, decidió, así lo cuenta la historia, apartar de la vista del príncipe todo lo que pudiese sugerir estos tristes pensamientos. Se dice que decidió que el príncipe no debía conocer nada de cuanto se refiriera a la decrepitud, a la muerte, y que ordenó que se le colocara en medio de las diversiones y placeres temporales, así como que le enseñase a dedicarse a fomentar la gloria y el poder de la real casa. El príncipe habitaba un soberbio palacio rodeado por millas de magníficos jardines, en el cual estaba realmente prisionero, aun cuando lo ignoraba.
Estaba rodeado de cuanto podía contribuir a sus placeres bajo todos los aspectos. Solo se permitía que se le acercase lo joven y lo bello. Cuantos estaban enfermos o sufrían de algún modo, eran cuidadosamente apartados de su vista. Así pasó, al parecer, sus primeros años, confinado en este extraño y sin embargo delicioso mundo. El muchacho creció hasta que llegó a la edad viril y entonces fue desposado por Yasodhara. Se creyó, al parecer, que este nuevo estado absorbería por completo la atención y la vida del príncipe, y sin embargo está escrito que durante todo ese tiempo surgían a intervalos en su mente recuerdos de otras vidas y un confuso presentimiento de un gran deber no cumplido turbaba su reposo. Sin embargo, cuando fue llegado el momento, se casó y tuvo un hijo, Rahula. Pronto después de este suceso, principió a aumentar su pena y disgusto, y parece ser que insistió en pasar al mundo exterior a fin de ver algo de la vida de los demás. Escrito está que de este modo se puso en contacto por vez primera con la decrepitud, con la enfermedad, con la muerte, y profundamente afectado a la vista de tales miserias tan comunes entre nosotros, aunque completamente nuevas y desconocidas para él, sintió gran tristeza al contemplar el triste destino de sus semejantes. Viendo además cierto día a un santo ermitaño, se impresionó vivamente a la vista de su sereno y majestuoso aspecto, y comprendió que en este mundo había a lo menos uno que estaba por encima de los, por otra parte, generales males de la vida. Desde este momento, su resolución de vivir la vida espiritual se hizo más y más firme, hasta que al fin llegó el instante en que, a la edad de 29 años, abandonó definitivamente su rango de príncipe, dejando todas sus riquezas en manos de su esposa e hijo, y se retiró a la selva para dedicarse a la vida ascética. Como es muy natural, Gautama pertenecía, como su padre y todos los demás habitantes de la India, a la religión hindú, y por lo tanto se dirigió a los principales ascetas brahmanes con el objeto de adquirir las instrucciones y los consejos que necesitaba en su nueva vida. Pasó un periodo de 6 años entre estos instructores con el objeto de aprender de ellos la verdadera solución del problema de la vida y a fin de hallar un remedio a las miserias del mundo, sin poder encontrar cumplidamente lo que buscaba. La enseñanza de estos instructores parece haber sido siempre que sólo por medio del más rígido ascetismo e imponiéndose las más duras privaciones puede uno esperar escapar a las penas y sufrimientos que son la herencia de todos los hombres, y por lo tanto Gautama ensayaba uno tras otros todos los sistemas hasta en sus más minuciosos detalles, aunque siempre con un ardiente deseo no satisfecho de encontrar algo más real y positivo. El riguroso y persistente ascetismo a que se entrenó quebrantó al final su salud, y se cuenta que un día estuvo a punto de morir extenuado de hambre. Después que se hubo restablecido, comprendió que si bien para hallar lo que buscaba podía el ascetismo ser un método bueno
para ser practicado fuera del mundo, no era sin embargo este método el más apropiado para llevar la luz al mundo. Y en consecuencia, pensó que para ayudar a sus semejantes debía, cuando menos, vivir el tiempo necesario para encontrar la verdad que les podía hacer libres. Parece ser que desde los primeros momentos observó la más altruista conducta. Aunque poseía todo cuanto podía hacer la vida feliz y apetecible, sin embargo, las mudas penalidades y miserias de tantos millones de infelices repercutían sobre él de una manera tan vívida que deseaba hallar un medio para escapar a las miserias de la vida física. No era para sí, sino para los demás, que sentía la necesidad de una vida elevada que pudiese ser vivida por todos. Viendo pues que todas las prácticas ascéticas eran ineficaces, las abandonó, dedicándose desde aquel momento a educar su mente en el ejercicio de la más elevada meditación. Colocóse inmediatamente debajo del árbol Bodhi, resuelto a obtener, por el poder de su propio espíritu, el conocimiento que buscaba. Sentado allí, en profunda meditación, examinaba todas estas cosas. Estudia profundamente en el corazón y causa de la vida, y se esfuerza en llevar su conciencia hasta un elevado nivel. Al fin, por medio de un poderoso esfuerzo, vio desarrollarse ante sí el maravilloso esquema de la evolución y el verdadero destino del hombre. Así se convirtió en Buda, el iluminado, disponiéndose entonces a compartir con sus semejantes el maravilloso conocimiento que había obtenido. Salió a predicar sus nuevas enseñanzas, iniciando con un sermón que todavía se conserva en los libros sagrados de sus discípulos. En la lengua de sus discípulos, el Pali, que para ellos es todavía la lengua sagrada como lo es el latín para la Iglesia Católica. Este primer sermón, traducido, significa poner en movimiento las ruedas del carro real del reino de la justicia. En algunos libros de nuestros modernos orientalistas podéis hallar una traducción literal del mismo. Para decirlo en breves palabras, el Buda presentaba ante sus oyentes lo que él llamaba el sendero medio. Declaraba que los extremos, en cualquier sentido que fuesen, eran igualmente contraproducentes. Decía, por una parte, que la vida del hombre del mundo, absorto por completo en sus negocios y persiguiendo sueños de gloria y poder, era de resultados perjudiciales y funestos, puesto que de este modo descuidaba por completo todo aquello que era realmente digno de estima y consideración. Pero por otra parte, enseñaba también que el riguroso ascetismo, que dice al hombre que debe renunciar por completo al mundo y que le aconseja que se dedique exclusivamente y egoístamente a buscar los medios de separarse y escapar del mismo, era igualmente perjudicial y nocivo. Sostenía que el sendero medio de la verdad y del deber era el mejor y más seguro, y que si bien la vida consagrada exclusivamente a la espiritualidad
podía ser vivida por aquellos que estaban suficientemente preparados para ella. Había, sin embargo, también una perfecta y verdadera vida espiritual posible para el hombre que todavía tenía un sitio y desempeñaba su misión en el mundo. Basaba su enseñanza de una manera absoluta sobre la razón y el sentido común. No pedía a nadie que creyese ciegamente, sino que por el contrario, decía a todos que abriesen los ojos y mirasen en torno de sí. Declaraba que a pesar de todas las miserias y sufrimientos del mundo, el gran esquema del cual el hombre forma parte es un esquema de justicia eterna y que la ley bajo la cual vivimos es una ley misericordiosa que solo necesita que la comprendamos y que adaptemos nuestra conducta a la misma. Declaraba que el hombre mismo es la causa de sus sufrimientos, debido a que se deja dominar por el deseo, yendo constantemente tras aquello que es objeto de sus ansias, y que la felicidad y la satisfacción se pueden obtener más fácilmente limitando y restringiendo los deseos, que por medio del aumento de los honores y riquezas. Enseñó este sendero medio por toda la India, con el más sorprendente éxito, durante un periodo de 45 años, y al final murió, a los 80 años de su edad, en el año 543, antes de la era común. Las fechas que he dado anteriormente son de los anales orientales, y aunque los orientalistas europeos se negaban al principio a aceptarlas, tratando de probar que Buda vivió en una época mucho más cercana a la cristiana, ulteriores investigaciones les han forzado a colocar esta época en una fecha más lejana, por cuyo motivo aceptan ahora que los anales originales son dignos de confianza. La historia y los edictos del gran emperador budista Asoka han prestado un gran servicio para aclarar esta cuestión de cronología. Actualmente, pues, las fechas relacionadas con la época en que vivió Buda son aceptadas sin oposición alguna, por lo que se refiere a los detalles que acerca de la vida de Buda se nos dan. Difícil es decir hasta qué punto podemos confiar en su exactitud. Probablemente la veneración y cariño de sus discípulos envuelve su memoria con una especie de velo o aureola legendaria, como ha sucedido con todos los demás grandes instructores místicos. Sin embargo, nadie puede dudar de que poseemos una muy bella historia que contiene la vida de un hombre muy santo, de una gran pureza de vida y dotado de una maravillosa claridad de visión espiritual. Su vida es absolutamente sin mancha. Su constante heroísmo iguala a su convicción. Él es el modelo perfecto de todas las virtudes que predica. Su abnegación, su caridad, su constante dulzura jamás le abandona ni por un solo instante. Él prepara en el silencio su enseñanza durante 6 años de trabajo y meditación. Él la propaga con el solo poder de la palabra y la persuasión durante más de medio siglo. Y cuando muere en brazos de sus discípulos, es con la certidumbre del sabio que ha practicado las más nobles virtudes durante toda su vida y que está seguro de haber encontrado la verdad. Gratitud.